Capítulo 161. La familia psíquica. La conversación entre el grupo hizo que el capitán de ejecución y sus subordinados se retiraran tacto un poco más. En cuanto a Leo Damson, estaba ligeramente aturdido. Emma Damson no se equivocó, de hecho, había estado experimentando una forma de cultivo de puertas cerradas recientemente, tratando de llevar sus habilidades psíquicas al nivel avanzado. Desafortunadamente, un mes de meditación no había arrojado el avance deseado. En cambio, la impaciencia se había arraigado, deteniendo cualquier progreso. Esta fue la razón por la cual Emma Damson no estaba familiarizada con la fama de Hikaru. Peor aún, la alianza le había asignado una misión, agrupando aún más su estado de ánimo. En su familia, aquellos que despertaron las habilidades psíquicas debían mantener un comportamiento imperturbable. La cerveza era vital para el crecimiento psíquico. En términos más simples, esto significaba evitar fluctuaciones emocionales intensas. Pero Leo a menudo no logró comprender este concepto, incapaz de mantener sus emociones bajo control. Su emoción se disparó cuando vio las latías al lado de Hikaru. ¿No fue este el legendario Pokémon sus registros familiares venerados como uno de los tipos psíquicos más fuertes? En comparación con el floreciente clan Ayase, la familia Damson, conocida por sus habilidades psíquicas y experiencia con Pokémon como Gardevoir, ¿qué exactamente? Faltan una especie de Pokémon dominante para elevar su estado. Si la familia Damson pudiera asegurar Pokémon como Latias y Latios, junto con su icónico Gardevoir, la fuerza del clan alcanzaría alturas sin precedentes. Anteriormente, solo habían oído hablar de tales Pokémon que aparecían en alto mare. A pesar de las búsquedas exhaustivas, sus esfuerzos fueron inútiles. Latias y Latios, con sus excepcionales habilidades de encubrimiento, eran casi imposibles de ubicar a menos que eligieran aparecer. Después de algunos intentos infructuosos, la familia decidió seguir adelante. Y ahora, justo antes de los ojos de Leo, se encontraba un entrenador con tal Pokémon. No es de extrañar que su emoción fuera palpable. Emma Damson, por otro lado, restringió a Leo. Ella también entendió el significado de Latias para su familia. En el ámbito del Pokémon de tipo psíquico, las especies destacadas eran Gardevoir y Gallade. Otros tipos psíquicos como Alakazam eran demasiado unidimensionales, y el lento era extremadamente raro. En cuanto a Espeon, que había sido estudiado en los últimos años, requería que la condición de enlace esquiva evolucione de manera confiable. Después de que concluyó la Liga Nacional de la Escuela Secundaria, la familia Damson había acordado rápidamente enviar representantes a Kioto para acercarse a Hikaru. ¿El objetivo? Para obtener cualquier secreto sobre Latias o Latios. Pero sorprendentemente, solo unos días después, ¿Hikaru había dejado a Kioto para la remota ciudad de Aura? Entre la generación más joven de la familia, la directiva era clara: si se encuentran con Hikaru, deben establecer una buena relación. Tenía curiosidad por esta ciudad después de escuchar la historia del Aura Guardián, respondió Hikaru con indiferencia. Esta familia Damson, que incluso Leo había mencionado, parecía no ser un clan ordinario. Dos entrenadores jóvenes de 20 años, ambos usuarios psíquicos, uno con fuerza psíquica comparable a Hikaru y el otro que lo superó, indicaron su extraordinario linaje. Aunque Hikaru nunca había oído hablar de la familia Damson, era evidente que preferían mantener un perfil bajo. Ya veo. Soy Emma Damson. Y este es mi primo, Leo Damson. Pido disculpas por su población anterior. La voz de Emma era clara y fresca, pero su disculpa era realmente sincera. Su comportamiento era educado, y dado que Hikaru no quería intensificar la situación, decidió dejarlo ir. Del comportamiento anterior de Emma, Leo también comenzó a juntar las cosas. Entonces, este estudiante de secundaria aparentemente común fue el campeón de la Liga Nacional de la Escuela Secundaria de este año. Además, ¿un usuario de Aura? El primero no era demasiado sorprendente, después de todo, la liga produjo un campeón cada año. Pero este último, el Aura era extremadamente raro. Aunque parecía que Emma ya sabía de Latias, Leo sintió que se había perdido algo significativo durante su retiro de un mes. ¿Había sido revelado Latias durante los partidos de la liga? Cuando la mirada de Emma se trasladó al Raticate sostenido por la agarre psíquica de Gardevoir, preguntó: ¿y este Raticate? Este es el líder del reciente enjambre de Raticate. Un Raticate de nivel señor, para ser precisos. Te lo dejaré. Con eso, Hikaru gritó: Gardevoir. Entendiendo la intención de su entrenador, Gardevoir entregó el Raticato moderado.
La alianza determinaría cómo manejar Pokémon que invadieron los territorios humanos. Podrían reeducar, reubicar o, en casos extremos, eutanizar humanamente. Este último, sin embargo, era extremadamente raro. Lo tengo, respondió Emma, sacando una pelota de Pokéye. Ven, Gardevoir. Surgió un elegante Gardevoir. Pokémon, Gardevoir. Habilidad, sincronizar. Género, mujer. Talento, elite. Fuerza, nivel 51. Movimientos, Psychic, Psyshock, Deslumbrante Gleam, Hipnosis, Shadow Ball, Protect, Teleport. Un Gardevoir de nivel maestro. Cuando los dos Gardevoir intercambiaron energías psíquicas durante la entrega, sus miradas se bloquearon brevemente. El Gardevoir de Hikaru irradiaba la vivacidad, mientras que el desapego tranquilo de Emma. Después de asegurar el Raticate, Emma preguntó, Hikaru, ¿podría molestarlo para su información de contacto? Podríamos necesitar su ayuda para más investigaciones. Seguro. A Hikaru no le importaba intercambiar datos de contacto, y el proceso fue sencillo. Luego, Emma echó una rápida mirada a Latias antes de retractarse de su mirada. Ningún miembro de la familia Damson podría permanecer indiferente al atractivo de Latias o Latios. La sinergia entre sus habilidades y los tipos psíquicos como Gardevoir era innegable. Sin embargo, Emma sabía mejor que apresurarse. Gracias nuevamente por su ayuda, Hikaru. Informaré este incidente a la Alianza, y si hay alguna recompensa, le haré saber por mensaje de texto. Gracias, respondió Hikaru, aunque su enfoque principal fue localizar el árbol mundial dentro de las montañas Quinling. En cuanto a cualquier posible recompensa, eso fue secundario. Muy bien entonces, Hikaru. Hasta que nos volvamos a encontrar. Con Gardevoir controlando el Raticate, Emma se volvió para irse. Leo, sin embargo, era visiblemente reacio. Encontrar a Latias era una oportunidad única en la vida. ¿Cómo podrían alejarse tan fácilmente? Pero una mirada sutil de Emma lo silenció. Aunque perplejo, Leo siguió su ejemplo. Un silbato fuerte convocado a dos Piot, que llevaba a los hermanos hacia el cielo y de regreso hacia su destino. Capítulo 162. Anormalidades en las montañas Quinling. En el cielo. La voz perpleja de Leo Damson rompió el silencio. ¿Por qué no le preguntaste a Hikaru cómo logró capturar a Latias? Emma Damson ni siquiera giró la cabeza. Has estado en reclusión últimamente, así que no sabes. Ese chico, Hikaru, usó Latias durante la liga de la escuela secundaria. Ella continuó, los ancianos familiares inmediatamente enviaron a alguien a Kioto para encontrarlo. También nos instruyeron a los miembros más jóvenes que se hicieran amigos de él en la próxima liga juvenil si lo encontramos. No esperaba verlo aquí, agregó. Leo todavía estaba confundido. ¿Qué tiene eso que ver con cómo atrapó a Latias? Nada, respondió Emma sin rodeos. Su respuesta solo dejó a Leo más perplejo. Pero dada su jerarquía familiar, no se atrevió a cuestionarla más. Además, su primo siempre había sido mucho más agudo que él. Su talento psíquico también estaba entre los mejores de su familia. Emma se volvió hacia Leo, su tono firme pero paciente. La familia quiere que construyamos una buena relación con él. Sin embargo, su comportamiento anterior ya lo ha incomodado. ¿No te diste cuenta? Emma había estado observando de cerca la expresión de Hikaru. Cuando Leo expresó emoción por Latias, el comportamiento de Hikaru se enfrió notablemente. Estaba claro que no quería que mencionaran a Latias. Empujar aún más al sujeto habría sido imprudente. En cambio, ella eligió informar a la familia y utilizar la promesa de futuras recompensas para crear otra oportunidad para interactuar con Hikaru. Leo todavía no lo entendió. ¿Y qué pasa si se siente incómodo? Su tono tenía un toque de desafío. Sí, Hikaru es el campeón de la liga de la escuela secundaria y un usuario de aura. Pero nunca he oído hablar de una familia Hikaru en todo el país de Hua. Eso significa que es solo un entrenador individual. ¿Por qué ser tan cauteloso? Después de todo, la familia Damson ni siquiera había prestado mucha atención al aura guardián del pasado. Latias, sin embargo, fue un cambio de juego. Su importancia para la familia era innegable. Viendo la expresión confusa de Leo, Emma suspiró internamente. Ella decidió explicar más. Hikaru es solo un estudiante de primer año de secundaria, pero ya es tan capaz. Además de eso, tiene estrechos lazos con el clan de la hoja. ¿Un estudiante de primer año?
Leo estaba aturdido. Sí. Es un entrenador genio cuyo talento supera con creces lo que puedes imaginar. Emma no dio más detalles. También había notado el comportamiento distraído de Hikaru antes. Claramente, tenía otras prioridades. Para que él se vaya de Kioto y venga a Aura Town en solo unos días, tenía que ser más que solo hacer turismo. ¿Podría tener algo que ver con Aura? Emma especuló silenciosamente. De vuelta en la plantación. Después de resolver el incidente, Hikaru se estaba preparando para irse cuando varios plantadores lo llamaron. Jóvenes, espera. Hikaru se dio la vuelta, perplejo. Vio a algunos agricultores llevando bolsas de plástico llenas de fruta verde, agitándolo. Cuando Hikaru aterrizó, uno de los agricultores, un hombre de mediana edad con una cara amable, se adelantó. Estas son frutas de 30 años. Viejos árboles de bayas verdes. En el mercado, solo se consideran tesoros de rango B, pero esperamos que los acepte como una muestra de nuestra gratitud. El hombre metió las bolsas en las manos de Hikaru antes de poder negarse. No tenemos mucho más que ofrecer como gracias, dijo el hombre con seriedad. Hikaru instintivamente quería declinar. Pero cuando miró al grupo, notó la anticipación en sus ojos. Finalmente, cedió. Muy bien, los aceptaré. Gracias. Por ahora, las bayas verdes de rango B seguían siendo útiles para él. Después de almacenar las frutas, Hikaru se subió a la Tías. Bajo las miradas vigilantes de los agricultores, se disparó en el cielo. En el aire. Mientras aceleraban por el cielo, Hikaru acarició suavemente la cabeza de la Tías y suspiró. La Tías, parece que más personas se dirigirán a Alto Mare en busca de tus parientes. Por ahora, la Tías tenía una buena comprensión del mundo humano y sabía que su especie tenía un gran atractivo. Su voz suave respondió, está bien, Hikaru. La mayoría de mis familiares no se quedan en la yegua de Alto por mucho tiempo. Por lo general, migran. Además, te seguí voluntariamente. Si pueden convencer a mis parientes de que lo sigan de buena gana también, no me importa. Oh. Hikaru tarareó en reconocimiento, aunque todavía se sentía inquieto. Luego se volvió hacia Gardevoir y sacó su pelota de Pokéye. Es hora de que vuelvas. Gardevoir. Gardevoir hizo un puchero pero asintió a regañadientes antes de regresar a su pelota. Luego, Hikaru lanzó a Lucario. ¿Lucario? El aura Pokémon lo miró inquisitivamente. Lucario, necesito su ayuda. Use aura para escanear el área. Si siente un poderoso Pokémon, avíseme su ubicación para que podamos evitarlos, instruyó Hikaru. Lucario. Déjame a mí. Atando una tela negra sobre sus ojos, Lucario se sentó con las piernas cruzadas en la espalda de la Tías y comenzó a concentrarse. El objetivo de este viaje era regar el árbol mundial con la esencia de la vida de Cerneas. Mientras volaban, Hikaru ocasionalmente notó volar Pokémon pasando. Sin embargo, la velocidad de la Tías fue tan rápida que apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Aún. Hikaru frunció el ceño. La mayoría de los Pokémon voladores que pasaron se dirigían hacia pueblos humanos. Espera, la Tías. ¿Mu? ¿Qué pasa, Hikaru? Preguntó la Tías, disminuyendo la velocidad en el aire. Lucario, ¿has sentido algo inusual en el camino? A su velocidad actual, Hikaru no pudo usar efectivamente su aura para escanear los alrededores. Pero Lucario podría. Lucario, Lucario. Parece haber muchas peleas entre Pokémon a continuación. Algunos están migrando, mientras que otros están luchando por el territorio. El enfoque de Lucario estaba siendo probado constantemente por el rápido vuelo de la Tías. Escanear el terreno en tales condiciones fue un excelente desafío para perfeccionar su aura. Ya veo. Hikaru se profundizó el ceño fruncido. Si toda la región de Quinling estuviera experimentando una reducción en los recursos, como sospechaba, las consecuencias podrían ser graves. El Pokémon más fuerte expulsaría a los ligeramente más débiles, que, a su vez, expulsarían aún más débiles Pokémon. Al final, las criaturas más indefensas no tendrían más remedio que invadir asentamientos humanos. El enjambre de Raticate cerca de Aura Town fue probablemente un síntoma temprano de este fenómeno. Por ahora, parecía que el problema apenas comenzaba. Pero si empeoró, la situación solo aumentaría aún más. Capítulo 163. Las bandadas de enfrentamiento de Piot y Fearo. ¿Es porque el árbol mundial ha caído en el sueño? Este pensamiento intermitió en la mente de Hikaru, cada vez más seguro.
Hace más de una década, aquí hubo un brote similar de caos. En ese momento, fue resuelto por un cierto aura guardián. ¿Eso también se debió al árbol mundial? Desafortunadamente, Me todavía estaba dormido, y con sus habilidades de aura actuales, Hikaru no pudo percibir los eventos de hace tanto tiempo. Sigamos volando, Latías, dijo Hikaru suavemente. Por ahora, no pudo resolver la situación a continuación. O más bien, solo abordar la causa raíz podría ser realmente erradicado. Latías gritó de acuerdo, volando hacia el centro de la región. Cuanto más se acercaban al centro, más severos se volvieron estos fenómenos. Lucario ocasionalmente emitió advertencias, lo que lleva a Latías a tomar desvíos. Entre estos incidentes, Hikaru incluso fue testigo de una batalla entre dos Pokémon de nivel maestro, un Piot y un Fearow. Ambos se combinaron uniformemente, lo que resultó en un choque feroz e implacable. Sus subordinados, el pie y las lances, numeradas en los cientos. Las sombras se desplomaron periódicamente del cielo, evidencia de la brutal confrontación. Los gritos estridentes de pájaros, plumas dispersas y salpicaduras de sangre mancharon el aire. Estos signos de carnicería acompañaron la batalla en curso. Ataques rápidos, ataques de ala, huracanes. Una miríada de movimientos se desató en sucesión. El suelo de abajo estaba plagado de cráteres profundos, y los árboles circundantes yacían dispersos y rotos. La intensidad de la batalla fue innegable. ¿Por qué luchan así?, preguntó Latías. Su voz teñida de tristeza. Anteriormente, presenciando la batalla entre los clanes Raticate y Bulbasaur en las afueras de Quinling, Latías ya se había sentido incómoda. Aunque Latías no había participado en muchas batallas, después de que Hikaru le había dado una idea de cómo funcionaban las batallas Pokémon en el mundo humano. En la mayoría de los casos, las batallas fueron decididas por un claro ganador y perdedor. Una vez que un lado se consideró incapaz de continuar, la batalla terminaría inmediatamente, con el vencedor declarado. Hubo poco riesgo de lesiones o muerte, y las disputas se resolvieron efectivamente. Este sistema parecía ideal. Pero, ¿por qué, en la naturaleza, las batallas deben ser tan despiadadas y potencialmente mortales? Latías le dio la mirada desconcertada a Hikaru, esperando una respuesta. La feroz batalla continuó. Hikaru podía sentirlo a través de su aura. Latías quería desesperadamente intervenir en nombre de la bandada de Piot, que estaba en desventaja. Pokémon, Piot. Habilidad, ojo agudo. Género, mujer. Talento, maestro. Fuerza, nivel 53. Movimientos, ataque rápido. Día soleada, ataque de ala, huracán, picoteo, acerial, ala de acero, pájaro valiente. Desde el punto de vista del nivel, los rebaños de Pie y Spearow se combinaron uniformemente. Sin embargo, había una brecha notable en la fuerza de sus líderes. El Piot era el nivel 53. Mientras tanto, el Fearow era el nivel 57. Pokémon, Fearow. Habilidad, francotirador. Género, hombre. Talento, señor. Fuerza, nivel 57. Movimientos, Ace aérea, agilidad, Peck, aérea Ace, Mirror Move. Con su habilidad de francotirador y su movimiento de espejo, el Fearow se enfrentó implacablemente con el Piot en valientes ataques de pájaros. Cada colisión creó ondas de choque que derribaron árboles y despertaron ráfagas masivas en el bosque. Esta no fue una batalla controlada como en las competiciones. Fue una verdadera lucha de vida y muerte. Hikaru no explicó de inmediato, sino que decidió hacer una pregunta. Latías, ¿sabes por qué están peleando? Latías se congeló, luego sacudió la cabeza. No sé. Habiendo crecido en su clan, nunca había experimentado la dureza de la naturaleza. A medida que Latías maduró, trató su tiempo en la yegua como una aventura despreocupada. Pensando en ello de manera diferente, ¿cómo podría un legendario Pokémon preocuparse por la supervivencia? Hikaru se volvió hacia Latías y le explicó lentamente. Están luchando por una simple razón, sobrevivir y garantizar la continuación de su especie. Esto es inevitable. Si mi suposición es correcta, están sucediendo batallas similares en todo este bosque en este momento. ¿Supervivencia? Latías estaba perpleja. Sí. La explicación fue simple, aunque la especulación de Hikaru podría no ser completamente precisa. Después de todo, Piot y Fearow eran enemigos naturales. Hikaru pensó por un momento antes de dirigir a Latías a aterrizar.
Una vez que llegaron al suelo del bosque, la tía se transformó instintivamente en su forma humana. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Piot y Fearo parecían ser los líderes dominantes de esta área. Hikaru instruyó a Lucario para que liderara el camino, y pronto se encontraron con otro choque. Esta vez, a diferencia de la batalla entre Piot y Fearo, fue entre dos de las mismas especies, dos ariados. Los ariados rodearon un árbol de frutas, con cautela mirándose mutuamente. En la naturaleza, los árboles frutales eran una fuente de alimento principal para muchos Pokémon. El árbol antes que ellos llevaban un suministro modesto de bayas de Oran, bayas ordinarias utilizadas para restaurar la resistencia. Ariados. Ariados. A diferencia de la rivalidad. Batalla impulsada entre Piot y Fearo, el choque entre estos dos ariados confirmó la sospecha anterior de Hikaru. Desde un enfrentamiento cauteloso, los ariados se intensificaron para disparar aguijones venenosos el uno al otro, participando rápidamente en una pelea de pleno derecho. ¿Ves eso, Latías? Hikaru preguntó. Latías asintió, observando a los dos ariados chocar. Ella todavía no entendía por qué dos del mismo tipo pelearían. Ese árbol mantiene su comida para los próximos días. Si tuvieran que compartirla, no sería suficiente para ambos. Entonces, luchan. En la naturaleza, la supervivencia es la prioridad. El ganador reclama el árbol, mientras que el perdedor debe encontrar comida en otro lugar. Piénselo, Latías. ¿Qué le sucede a los ariados perdedores si no encuentra comida en los próximos días? Latías dudó, su mirada cambiando hacia los ariados que estaban perdiendo terreno. ¿Lo haría, o morir? Exactamente. La escasez de alimentos los obliga a luchar, incluso a riesgo de lesiones. Tales ocurrencias eran de naturaleza rara. Pokémon, a diferencia de los animales ordinarios, poseía inteligencia. En general, a menos que involucren enemigos naturales, evitaban conflictos innecesarios. Pero ahora, incluso los miembros de la misma especie estaban luchando. Esto señaló que la escasez de alimentos había persistido durante algún tiempo. Entonces, Latías, ¿a quién crees que deberíamos ayudar? Hikaru se volvió hacia Latías, luego miró a Lucario. Lucario, también puedes pesar. En este punto, uno de los ariados, significativamente más débiles, había sido derrotado. Arrastrando su cuerpo lesionado, discretando una pierna, se retiró al bosque. Los victoriosos ariados, aunque cubiertos de heridas, subieron al árbol de bayas de Oran como un general triunfante. Capítulo 164. El Fearo se retira con miedo. Latías miró a los ariados derrotados, su expresión se volvió cada vez más en conflicto. Si lo que Hikaru dijo era cierto, sin importar a quién ayudaron, la otra parte se pondría en peligro. Su naturaleza pura y amable la dejó en pérdida. No sé, Hikaru, no lo sé. Parecía que ahora entendía por qué Hikaru había dudado en ayudar al Bulbasaur antes. ¿Qué hay de ti, Lucario? Hikaru se volvió hacia Lucario. Aunque todavía son jóvenes, las habilidades de aura innata de Lucario lo hicieron mucho más compuesto de lo que sugirió su edad. Lucario. Para estos dos ariados, creo que no ayudar a ninguno de ellos es la mejor opción. Pero con respecto a Piot y Fearo antes. Lucario se detuvo para pensar. Lucario. Puedo sentir que el Fearo llevó a su rebaño a invadir el territorio de Piot. Aún así, Lucario no sabía qué hacer. No importa la elección, un lado inevitablemente sufriría. Exactamente. Si ayudamos a un lado, el otro lado sin duda se lastimará, dijo Hikaru. Entonces, en casos como este, es mejor no intervenir. La naturaleza es un lugar donde los fuertes sobreviven y los débiles son eliminados. Mientras no exceda ciertos límites, como destruir el ecosistema, es mejor no involucrarse. Hikaru sonrió a los dos Pokémon, que parecían ser medio comprain pero vacilante. ¿Quieres ayudar al rebaño de pie, no? Latías y Lucario intercambiaron miradas, luego asintieron vacilante. De hecho, tenían este pensamiento. A pesar del razonamiento lógico de Hikaru, Lucario todavía quería ayudar al rebaño de pie, no por ninguna gran razón, sino porque ellos eran los invadidos. Muy bien, ese maestro. Level Fearo será un buen desafío para que lo intentes, dijo Hikaru. Pero, ¿eso no pondría el miedo en desventaja? Latías preguntó con fusión. A Hikaru no parecía importarle. ¿Qué acabo de decir?
Siempre y cuando no interferamos en exceso con la naturaleza o interrumpamos el ecosistema. ¿Derrotar al Fearow afectará drásticamente al ecosistema local? Lucario. Probablemente no. Ya están en conflicto de todos modos. Hikaru se rió. Entonces está establecido. Vamos, Latias. El propósito de sus explicaciones no era hacer que su Pokémon sea frío, sino enseñarles el discernimiento, que podía y no podía ser ayudado. Esa fue la clave. La tía se transformó en su forma original, llevando a Hikaru y Lucario mientras se elevaban al cielo. Volviendo al campo de batalla. Cuando regresaron al sitio del conflicto Pieot y Fearow, Hikaru frunció el ceño ligeramente. La batalla entre los dos rebaños fue mucho más intensa de lo que había imaginado. En poco tiempo, el suelo estaba lleno de Pie y Spearow, tanto heridos como inconscientes. En cuanto a los líderes de los dos rebaños, parecían haberse dado cuenta de que los ataques de sus respectivas fuerzas eran inútiles. Ahora, la batalla se había convertido en un duelo entre los dos Pokémon de nivel maestro. Debido a la brecha de potencia, el Pieot estaba claramente en desventaja. Cada vez que Brad Bird se enfrentaba con un pájaro valiente, el Fearow salía en la cima. A pesar de que ambos Pokémon voladores tenían plumas y cuerpos maltratados, estaba claro que el Pieot había sufrido lesiones más graves. Una de sus alas colgaba flácida, doblándose de manera no natural mientras luchaba por permanecer en vuelo. Si esta fuera una competencia oficial, la batalla se habría llamado para evitar lesiones permanentes. Pero aquí, tal misericordia no existía. Al ver el Fearow todavía en buenas condiciones de lucha, Hikaru acarició a Lucario en el hombro. Adelante, Lucario. El oponente acababa de terminar una intensa batalla. Su energía y condición estaban lejos de ser ideales. Esta fue la oportunidad perfecta para que Lucario probara sus habilidades. Lucario. Apretando sus puños, el cuerpo de Lucario se encendió con llamas rojas de energía. Frente a tal oponente, inmediatamente activó a Kaioken para una oportunidad de lucha. Con un ligero paso de luna, Lucario se adelantó. La repentina llegada de Latias y Lucario tomó a ambos líderes desprevenidos. De pie sobre la espalda de Latias, Hikaru rápidamente usó su aura para comunicar sus intenciones al Pieot. El Pieot dudó por un momento pero luego se retiró. Si hubiera estado solo, su orgullo lo habría empujado a luchar hasta el amargo final contra el Fearow. Pero detrás de él había su rebaño de Pie, e incluso los huevos de Pie sin parpadear que esperaban nacer. El Fearow dejó escapar un chillido afilado, mirando con cautela el poder creciente que emana de Lucario. Israel. Aura Sphere. En cuanto al miedo, Hikaru no mostró piedad. Saltando hacia adelante, Lucario retiró las manos hacia su cintura, su mirada inquebrantable. Este oponente era mucho más fuerte que los que había enfrentado durante la Liga Nacional de la Escuela Secundaria. Además, su batalla anterior contra el lento lo había dejado profundamente frustrado. Esta vez, Lucario quería una pelea satisfactoria. Sus ojos brillaban con la determinación. El recuerdo de la mega evolución de Charizard contra el Tiranitar todavía ardía vívidamente en su mente. Si es posible, también quería probar sus límites, para ver qué tan fuerte se había vuelto. En un instante, una brillante esfera de aura de teura roja se formó en las manos de Lucario y se lanzó hacia el Fearow. Escrié. Lo que Lucario no esperaba, sin embargo, fue la reacción del Fearow. En el momento en que se desató la esfera del aura, su expresión cambió drásticamente, como si recuerde algo de memoria traumática. Con un grito en pánico, se volvió abruptamente y huyó, ignorando completamente su rebaño de lanza. La lanza, dejada atónito por el repentino retiro de su líder, vaciló por un momento antes de dispersarse en confusión. ¿Lucario? Lucario se cernía en el aire, momentáneamente aturdido. Con el uso de Mondstep y Kaioken, había logrado permanecer en lo alto brevemente. Hikaru había planeado mejorar aún más las capacidades aéreas de Lucario con alas de hadas. Asegurar que no estaría en desventaja en futuras batallas aéreas. Pero el abrupto vuelo del Fearow dejó incluso a Hikaru rascándose la cabeza. Pronto, una teoría se formó en su mente. ¿Lucario? ¿Me tenía miedo? Lucario regresó al lado de Hikaru, confundido y ligeramente decepcionado. Probablemente encontró un Pokémon como tú en el pasado. Hikaru especuló. Lucario. Muy bien. No te preocupes, Lucario. Tendrás otra oportunidad. Como compañero de usuario de aura,
Hikaru entendió la frustración de Lucario. El pobre Pokémon había estado picando para una pelea adecuada. Lucario. Bueno. Detrás de ellos, el Piot miró a Lucario con una expresión complicada. Sabía exactamente por qué había huido el miedo. Hace más de una década, durante una perturbación similar, un humano había traído un Pokémon como este Lucario para resolver su batalla con el Fearow. Capítulo 165, ingrese si se atreve, por fuerza. En aquel entonces, solo había sido un pequeño Piey. La escena era idéntica a lo que era ahora. ¿Piot? Ante ese pensamiento, el Piot voló a Hikaru, inclinando sus plumas de cresta, un gesto de sumisión. Espera un momento. Viendo las plumas desaliñadas del Piot, Hikaru canalizó su fuerza verde. Por supuesto, no fue suficiente para curar completamente las lesiones. Entonces, Hikaru también aplicó un ungüento curativo y ató un vendaje limpio y blanco en un nudo ordenado. Muy bien, Piot, eso es todo lo que puedo hacer por ahora. Cuida tu rebaño. Asegurar que el Piot no sufriría ninguna consecuencia a largo plazo. Hikaru asintió con satisfacción. Luego, acariciando a la tía en la cabeza, se preparó para continuar hacia el árbol mundial. Piot. Humano, espera. El grito de Piot lo detuvo. ¿HM? ¿Qué es, Piot? ¿Piot? El Piot llamó, y un Piey voló tímidamente. Con algunas llamadas alentadoras, el Piey se acercó a Hikaru. ¿Piey? El Piot le dio la mirada. Piot, Piot. Este es mi hijo, si es posible, espero que puedas llevarlo contigo. Pokémon, Piey. Habilidad, ojo agudo. Género, hombre. Talento, maestro. Nivel, 26. Movimientos, ráfaga, huracán, ataque rápido, agilidad, ataque de ala, rust. Escuchando la súplica de Piot, Hikaru usó instintivamente su ojo de información para examinar el Piey. Un maestro talentoso Piey. Honestamente, eso fue bastante excepcional para un Piey. No todos podrían tener el tipo de suerte que tenía Xiao Xi, capturar un Pikachu de campeón y un Pioto con talento de élite. Mirando al curioso Piey mirándolo, Hikaru se encontró en un dilema. Solo podía llevar hasta 8 Pokémon. Actualmente, él ya tenía 6, con Gible todavía incubando, seguro de tomar una ranura. Y luego estaba Dratini. Eso ya llenó su lista de 8. Además de eso, tanto Charizard como el futuro Dratini tendrían atributos voladores. Eso sería demasiado superposición. ¿Piot? ¿No puedes tomarlo? El Piot notó la vacilación de Hikaru, sus ojos afilados que se ponen ligeramente. Entendió que seguir a Hikaru ofrecería a su hijo un futuro más brillante. Y, lo que es más importante, uno más seguro. El amor de los padres a menudo planea a largo plazo. Incluso si eso significaba nunca volver a ver a su hijo después de dárselo a este humano, el Piot creía que era lo mejor. Lo siento. Hikaru no dijo mucho más. Con una palmadita en la tías, se transformó en una racha de aurora, llevando a Hikaru y Lucario al cielo. Más tarde, cuando el rocío de la mañana comenzó a desvanecerse, el sol salió a su cenit. Incluso al mediodía, la región noreste del país de Hua se sintió frío dentro de las vastas montañas Qinling. Hikaru instruyó a la tías a ascender a una altitud más alta. Después de darse cuenta de que la mayoría de la región de Qinling estaba experimentando tal caos, Hikaru decidió que era mejor dirigirse directamente al árbol mundial. Pero esto dejó a un Dragonite que lo arrastró varios kilómetros detrás de la forma completamente confundida. El entrenador que lo había encargado de seguir a Hikaru debe haber esperado algo sencillo. Ahora, después de dirigirse a Dragon Island, este humano había volado abruptamente al noreste de la Tías. Incluso como un Pokémon de nivel cercano a la campeón, Dragonite le resultó difícil proteger a este humano mientras evita la detección. Este humano no era ordinario, poseía el dominio de aura y dragón. Antes de partir, Lance había instruido específicamente que no dejara que el humano descubra su presencia. Pero, ¿cómo fue esta Latias tan absurdamente rápida? Incluso entre sus compañeros de dragón, pocos podrían igualar esa velocidad. Sintiendo el persistente aura de Latias, Dragonite suspiró y continuó siguiendo. Sobre las montañas Qinling. Mientras ascendían, Hikaru encontró cada vez menos Pokémon. Cada vez que sentía un Pokémon más allá del nivel maestro, elegía dirigirse. Al final de la tarde, cuando se acercaba el anochecer,
Un árbol imponente apareció ante él. Hikaru estaba aturdido. A pesar de que él y Latías volaban a varios cientos de metros sobre el suelo, el árbol todavía lo dejó asombrado. Este árbol debe haber tenido cientos de metros de altura. ¡Wow! Este árbol es enorme. Latías exclamó con asombro. Ella notó mentalmente su apariencia, con la intención de grabarlo en papel más tarde. Lucario. Pero Lucario frunció el ceño profundamente. Lucario. Hay poderosos Pokémon alrededor de este árbol. Incluso sin la advertencia de Lucario, Hikaru también podría sentirlo. Debajo de ellos, una salamencia masiva se mantuvo orgullosamente, su presencia imposible de ignorar. Su aura abrumadora fue completamente desatado, advirtiendo a otros que no lo invadan. Hikaru podía decir que era al menos un Pokémon de élite de 4 niveles. Posiblemente incluso más fuerte. Al acercarse al árbol mundial, ya había sentido numerosos Pokémon poderosos estacionados cerca. Alcanzando, Hikaru dejó que la densa energía brumosa de los alrededores gire alrededor de sus dedos. La energía aquí era al menos docenas de veces más concentrada que en el mundo exterior. No es de extrañar que tantos Pokémon fuertes se sientan atraídos por la vecindad mundial del árbol. Esta abundancia de energía explicó por qué la región prosperó. Estaba claro que la existencia del árbol mundial era fundamental para la prosperidad de este ecosistema. Descendamos, Latías. Volar demasiado alto atraerá una atención innecesaria, dijo Hikaru suavemente. La descarada exhibición de la salamencia fue claramente un elemento disuasorio, advirtiendo a otros Pokémon que se mantuvieran fuera de su dominio. En la naturaleza, casi todos los poderosos Pokémon adoptaron tales tácticas. Latías también sintió el inmenso poder a continuación. Si ella estuviera en su máxima fuerza, ella podría haber podido desafiarlo. Pero en su estado actual, era mejor no provocar problemas. Entonces, Latías descendió con Hikaru. Usando su aura para sentir el entorno, Hikaru frunció el ceño. Los Pokémon alrededor del borde del árbol mundial eran increíblemente fuertes. La fuerza de élite de 4 niveles era solo la línea de base. ¿Qué tipo de lugar era este? Entrar aquí puede ser complicado, murmuró Hikaru. Estos Pokémon, muchos con sentidos agudos, estaban estacionados cerca por una razón. Su presencia claramente señaló a los demás. Este lugar es nuestro. Si alguien quisiera entrar, tendría que ser solo por fuerza. Capítulo 166. El rasgo rojo. Ocultación divina. Nivel 60 Nidoking y Nidoqueen. Cerca de un acantilado rocoso junto al árbol mundial, Hikaru suspiró profundamente. Habían pasado 2 días desde que llegó al árbol mundial. Durante este tiempo, había rodeado el árbol, pero a donde quiera que se fue, se encontró con Pokémon de fuerza élite de 4 niveles. Nidoking y Nidoqueen. Siftree, Aerodactyl, Tropius, Serperior. Casi había terminado luchando contra el Siftree. El cambiador, en el nivel 61, no fue broma. Si llegara a una batalla grupal, Hikaru no estaba demasiado preocupado. Con la mega evolución de Charizard y su otro Pokémon apoyándolo, la victoria fue posible. Pero, el área no era el hogar de solo un cambio. Había muchos otros Pokémon de élite de 4 niveles cerca. Si la pelea los atraía, podrían entrar y aprovechar fácilmente. Eso sería desastroso. Afortunadamente, la velocidad de Latías dejó incluso el cambio de 4 niveles de élite indefenso para atraparlos. El árbol actual del estado del mundo se deterioraba visiblemente. A través de su aura, Hikaru podría sentir su fragilidad y enfermedad. La situación era simple. La salamencia más fuerte había reclamado la mejor área, mientras que los otros Pokémon rodearon el árbol, encerrándolo firmemente. ¿Qué debemos hacer, Hikaru? Latías, en su forma humana, susurró mientras lo seguía. No importa de qué dirección entraron. Alertaría al Pokémon protegiendo el área. Espera un momento. Hikaru también estaba perdido. En silencio deseaba un rasgo que pudiera ocultar su presencia. Anteriormente, había obtenido un rasgo blanco, invisibilidad. Sin embargo, Hikaru dudaba de que un rasgo tan básico pudiera escapar de la detección de estos Pokémon. Después de todo, solo ocultó la forma física, no su aura. Olvídalo, usaré esto. En los últimos 2 días, no apareció nuevos rasgos o artículos capaces de ocultar su presencia. Sin mejores opciones, Hikaru sacó la réplica roja, de rasgos,
y el rasgo blanco, invisibilidad, de su inventario del sistema. Originalmente quería esperar más opciones antes de usar esto, pero un rasgo de ocultación también es bastante bueno. Al unir suavemente los dos rasgos, Hikaru observó cómo se transformaba el rasgo, invisibilidad. La luz blanca cambió a verde, luego azul, y finalmente se estableció en rojo. Rasgo rojo, ocultamiento divino, crea un campo circular independiente. Dentro del campo, el usuario es invisible e indetectable por el aura o los sentidos de energía. El campo se disipa si el usuario es atacado o ataca. Usable solo por Pokémon de tipo psíquico. ¿Otra habilidad de tipo psíquico? Después de leer la descripción del rasgo, Hikaru levantó una ceja. Era esencialmente una versión evolucionada de invisibilidad, pero mucho más efectiva. Combinado con la velocidad de Latias, sería una herramienta formidable, incluso en batallas oficiales. Tocando ligeramente, Hikaru equipó el rasgo a Latias. Latias inmediatamente sintió el cambio, su expresión se iluminaba con deleite. Hikaru, creo que acabo de aprender. SHH. Antes de que pudiera terminar, Hikaru se cubrió la boca. Todavía estaban en el territorio de Nidoking y Nidoken. Desde que aprendí a hablar, Latias prefirió hablar sobre el uso de telepatía. Lo siento, lo siento. Al ver su puchero, Hikaru rápidamente le quitó la mano. ¿Está bien? ¿Fue una habilidad que me diste? Latias preguntó curiosamente por telepatía. Sí. Hikaru asintió. No había razón para ocultarlo, la mayoría de sus Pokémon ya eran conscientes de esta habilidad. Genial. Mírame usarlo. La sonrisa de Latias se amplió cuando volvió a su forma original. Una barrera cristalina envolvió a Hikaru y sus dos Pokémon. La barrera tenía un diámetro de 5 metros, lo suficientemente grande como para cubrirlos cómodamente todos. Súbete, Hikaru, Lucario. Latias gestó invitada. Está bien. Hikaru respondió mientras él y Lucario se subían a su espalda. Latias primero voló a The Sleeping Nidoking y Nidoken Zen, rodeándolos una vez. Ella confirmó que la pareja afectuosa, todavía entrelazada en el sueño, no había notado su presencia. Satisfecho, Latias se volvió silenciosamente hacia las partes más profundas del dominio del árbol mundial. En el camino, pasaron Siftree, Tropius, Serperior, Aerodactyl y finalmente la salamencia que protege el árbol del mundo. Ninguno de ellos notó que el grupo se elevara en silencio por encima. Pokémon, Salamense. Habilidad, Moxie. Género, hombre. Talento, Elite Four. Nivel, 79. Movimientos, Roost, Dragon Tail, Dragon Pulse, Ember, Wave, Face Carry, Crunch, Dragon Claw, Diametrover, Leer. Cuando pasaron la salamencia que se encuentra cerca de las raíces del árbol mundial, Hikaru usó su ojo de información. El resultado lo hizo jadear. Una salamencia de nivel 79. A solo un paso de la fuerza a nivel de campeón. Hikaru respiró hondo. Si esta salamencia los detectara, escapar podría ser un problema. Pero su cautelosa observación parecía provocar la salamencia. Extendió sus alas carmesí y rugió en el cielo. Su voz resonaba en toda la región con frustración. El rugido sorprendió a innumerables Pokémon. Incluso el sueño Nidoking y Nidoken se despertaron en estado de shock. Recientemente, la salamencia había sido irritable. Estaba a punto de romper sus límites actuales. Para prepararse, había estado reuniendo energía y buscando tesoros raros para lograr su avance. Sin embargo, los tesoros alrededor del árbol mundial habían comenzado a disminuir. Por ejemplo, el agua energética que una vez había fluido del árbol ya había desaparecido. Incluso las bayas infundidas con energía en el área habían dejado de crecer. Esta escasez dejó la salamencia incapaz de dar el paso decisivo hacia el avance de su fuerza. Salamense ya había expulsado muchos Pokémon de la zona. Ahora, sintiendo otra presencia, dejó escapar un rugido ensordecedor, desahogando su creciente frustración. ¿Alguien estaba tratando de entrometerse en su territorio nuevamente? Capítulo 167. Tiempo de flores en el árbol mundial. En este momento, la salamencia se preparó para conducir todos los Pokémon del área circundante. Con los recursos dejados atrás, tenía como objetivo romper a un nuevo nivel de fuerza. Su rugido atronador resonó en el área, alertando a todos los Pokémon a su alrededor a sus intenciones.
Para Hikaru, esto vino como un alivio momentáneo. Parecía que la salamencia no lo había notado. Después de su rugido, la salamencia no perdió el tiempo, apuntando a su primer oponente, un Siftree estacionado al este del árbol mundial. Por cierto, fue el mismo cambio que casi luchó contra Hikaru antes. Nivel 68. Este tipo de fuerza podría haberlo convertido en una fuerza dominante en ciertos reinos secretos de rango S. Pero aquí, era solo marginalmente más fuerte que los dos guardianes de nido. Vamos, Latías. Vamos a entrar, instó Hikaru. Latías asintió. En los últimos 2 días, Hikaru le había explicado por qué los Pokémon aquí estaban envueltos en tal caos, todo se debía al árbol del mundo dormido. Después del ejemplo de Lucario, se aventuraron a través de una cueva oscura y sinuosa. Emergiendo al otro lado, se abrió un mundo completamente nuevo antes que ellos. Para sorpresa de Hikaru, el interior del mundo no estaba desolado. En cambio, estaba lleno de diversas especies de Pokémon. ¿El árbol mundial prohíbe las batallas aquí? El pensamiento cruzó la mente de Hikaru mientras observaba la escena. El interior se parecía a un ecosistema autónomo, vides, vegetación, estanques y una variedad de Pokémon prosperando en armonía. Hikaru incluso vio bandadas de Altaria volando por el aire. En el agua, Omanit nadó pacíficamente, mientras que Nidoran y Lilep deambulaban entre los arbustos. Alrededor de este vibrante ecosistema había acantilados y rocas irregulares. La característica más llamativa del interior del árbol mundial, sin embargo, fueron los cristales dispersos que emitían un débil brillo verde. De estos cristales, Hikaru podía sentir una energía pura y concentrada. Pero mezclados entre los cristales verdes eran otros con un tono naranja. Los cristales con un brillo naranja más intenso parecían irradiar mucha menos energía. Lo que más se destacó fue el aura siniestra y enfermiza que emanaba de los cristales teñidos de naranja. Cuando Hikaru se inclinó para una mirada más cercana, Lucario accidentalmente provocó algo. Un estruendoso rumble resonó en toda el área. Latías y Lucario alerta al instante alerta. De repente, las imágenes fantasmas comenzaron a materializarse a su alrededor. Un hiperrayo destructivo disparó, su energía de color amarillo anaranjado se desgarra por el aire con fuerza aniquiladora, dirigiéndose directamente a Hikaru. La intensidad de la energía fue al menos a nivel de campeón. La curiosa expresión de Latías rápidamente se volvió sombría mientras ella protegía instintivamente a Hikaru. Su cuerpo brillaba con un brillo de platino. Pantalla de luz. Esta fue una reacción subconsciente de Latías. Ella sabía que el cuerpo humano de Hikaru nunca podría resistir un ataque así. Pero su propio cuerpo podría. Aunque su fuerza había disminuido, su durabilidad física permaneció. Aún así, recibir un golpe directo de un hiperrayo sin duda la dejaría herida. Latías cerró los ojos con anticipación. Latías. Espera, ¿au? Hikaru estaba aturdido. El Hype Beam se movió increíblemente rápido, pero cuando pasó por sus cuerpos, se dio cuenta de que no dejó daño. ¿Eh? Latías abrió los ojos, su confusión evidente mientras se desplazaba. ¿No dolió? No te preocupes, es solo un fantasma, dijo Hikaru, su mirada fija en una peculiar flor de roca que crece en el suelo cercano. Esta flor pulsó con luz multicolor, sus pétalos se abren y cierran rítmicamente. El hiper se había emanado de una proyección fantasma sobre la flor. Flor de tiempo, tesoro de tipo récord. Una flor rara que solo crece en regiones específicas. Florece para reflejar los eventos del río del tiempo. Latías inclinó su cabeza, todavía desorientada. Mientras tanto, innumerables proyecciones fantasmas de Pokémon comenzaron a aparecer a su alrededor. Aggron, Salamence, Venusaur. Algunos volaron por el aire, otros se mantuvieron firmes, todo en alerta máxima como si se preparara para la batalla. El Hype Beam anterior había venido de una sobrecarga de Salamencia fantasma. Rugido. La Salamencia fantasma dejó escapar un grito ensordecedor mientras se zambullea, liberando otro hiperaz. El Pokémon por debajo de las represalias, sus llamadas llenas de desafío. Era como si Hikaru y sus compañeros hubieran sido transportados a un campo de batalla histórico. A través de sus intercambios, Hikaru reconstruyó la fuente de su conflicto. Hace mucho tiempo, el árbol mundial había sido un lugar de paz, donde todos los Pokémon compartieron su abundante energía. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a llegar los Pokémon más fuertes y agresivos. Entre ellos estaba la Salamencia,
cuyo temperamento volátil interrumpió el equilibrio frágil. Las tensiones se intensificaron, lo que condujo a una confrontación masiva sobre el árbol mundial. Las proyecciones se enfrentaron violentamente, con ataques de energía de cada tipo que estallan en el paisaje. Atrapado en el frenesí, ninguno de los Pokémon parecía notar que los cristales del árbol mundial se volvían amarillos. Incluso en medio del caos, el aura de Hikaru le permitió percibir los tristes gritos del árbol mundial, enterrados bajo el estruendo de la batalla. ¿Es esto lo que sucedió en el pasado? ¿Hikaru?, preguntó Latias con preocupación, su mirada fijada en la escena caótica. Lucario. Lucario también fue visiblemente conmocionado. A través de su aura, podría sentir el dolor abrumador del árbol del mundo durante ese tiempo. Sí. Parece que las perturbaciones de Pokémon de hace 10 años también estaban vinculadas a problemas con el árbol mundial. Y la raíz del problema se encuentra aquí, confirmó Hikaru. Su sospecha se fortaleció cuando reconstruyó la evidencia. Después de todo, el árbol mundial estaba estrechamente atado a Me. ¿Podría MEW haber estado ausente durante esta catástrofe, dejando al árbol mundial vulnerable a tal devastación? ¿Dónde estabas, Me? Hikaru murmuró para sí mismo. Pobre Pokémon. La tía suspiró suavemente, su empatía evidente. Habiendo aprendido de Hikaru sobre la causa de estas batallas, no pudo evitar sentir lástima por los Pokémon involucrados. En ese momento, la flor de tiempo cerró sus pétalos, y las proyecciones fantasmas se disolvieron en el aire. Move más profundamente. Hikaru comenzó. Pero su oración fue interrumpida. Lucario. La advertencia urgente de Lucario sonó. En un instante, agarró el hombro de Hikaru y saltó a un lado. El lugar donde Hikaru había estado estallado violentamente, el suelo se derrumbó mientras el polvo y los escombros llenaban el aire. De la nube de polvo surgió un Pokémon gris amarillo. Capítulo 168, Regirock. Hei. Una voz mecánica resonó. La figura que tenía ante ellos estaba completamente compuesta de roca, su cara salpicada de manchas brillantes débiles. Sus hombros se formaron a partir de rocas de color terroso, y sus puños masivos fueron particularmente llamativos. Regirock. Hei. Pokémon, Regirock. Habilidad, cuerpo claro. Género, potencial, campeón. Nivel de potencia, 78. Movimientos, Stamp, Rock Throw, Explosión, Charge Beam, Heavy Slam, Curse, Ancient Power, Hammer Arm. El golem como roca fijó su mirada a Hikaru, que acababa de recuperar sus sentidos, sus manos se unieron lentamente. Un enorme rayo amarillo comenzó a reunirse entre sus palmas, irradiando con una intensidad aterradora. Esta energía no era más débil que el hiperrayo que Hikaru acababa de presenciar durante la proyección de la flor. No había duda, si incluso una fracción de este ataque lo golpeó, Hikaru se reduciría a nada más que cenizas. Latias reaccionó de inmediato. Ella agarró a Hikaru y Lucario y ascendió rápidamente, activando la invisibilidad al mismo tiempo. Sin un objetivo a la vista, Regirock se quedó quieto por un momento, escaneando sus alrededores confundidos. Después de una breve pausa, se giró lentamente y comenzó a caminar más profundamente en el área. El brillo de su ataque de carga se desvaneció gradualmente a medida que se alejaba. ¿Santo, en realidad es Regirock? Encaramado en la espalda de Latias, Hikaru soltó en estado de shock. Cualquiera que sea una emboscada así se sentiría sacudida. Un Regirock de nivel 78, por lo tanto, era un Regirock. A pesar de su inmenso poder, su velocidad fue agonizantemente lenta, incluso para un Pokémon a nivel de campeón. Gracias, Lucario. Gracias, Latias. Hikaru palmeó la cabeza de Lucario, sintiendo un aumento de alivio. Llevar a Lucario había sido una decisión absolutamente correcta. Desde el momento en que entró en el árbol mundial, Hikaru notó algo peculiar. La mayoría de sus habilidades se suprimieron significativamente. Sin embargo, el aura de Lucario no se vio afectado. Claramente, el árbol mundial tenía una aversión innata a los humanos. Luca. Tan fuerte. Los ojos de Lucario brillaron con la intención de batalla mientras observaba la figura retirada de Regirock. Eso estuvo cerca. La tía suspiró con miedo persistente. Si Hikaru hubiera sido golpeado, ella nunca se perdonaría a sí misma. Está bien. No hay daño hecho, le tranquilizó Hikaru. En lo profundo,
También sabía que todavía tenía herramientas para salvar vidas, por lo que no había sido demasiado imprudente. Sacudiendo la tensión, Hikaru estableció sus próximos pasos. Latías, síguelo, pero asegúrate de que no nos note. Lucario, vigile más flores como la de antes. Comprendido. Latías y Lucario asintieron gravemente. Habiendo llegado tan lejos, Hikaru no estaba a punto de retroceder, sin importar cuán peligroso pareciera el camino por delante. El ritmo lento de Rehirok hizo que fuera relativamente fácil para Latías seguir sin llamar la atención. Mientras siguieron, Lucario logró sentir la presencia de varias flores más de tiempo en el camino. Hikaru notó mentalmente sus ubicaciones. Honestamente, tenía curiosidad por los otros momentos que las flores habían grabado. En poco tiempo, Rehirok llegó a la entrada de un túnel. Hikaru observó en silencio cuando entraba. Una vez dentro, se sorprendió por cómo la estructura se parecía a los vasos sanguíneos dentro de un cuerpo. El número de cristales brillantes que recubren las paredes aumentó significativamente. Sin embargo, muchos de estos cristales aparecieron en condiciones mucho peores que los externos. El brillo de color amarillo-naranja había superado casi por completo sus superficies, formando un recubrimiento enfermizo que parecía drenar los cristales de su vitalidad. Dentro de los cristales, las sustancias viscosas, similares a los líquidos, se arremolinaron lentamente. Eventualmente, salieron del túnel a una cámara abierta. La vista que saludó a Hikaru hizo que su corazón saltara a un ritmo. Regise, el golem de hielo. Registe el golem de acero. Los dos legendarios titanes se pararon junto a Rehirok, formando un trío imponente. Cada uno tenía más de 3 a 4 metros de altura, que se asemejaba a pequeñas montañas. Mientras tanto, en la provincia de Qian. En la subdivisión de la Liga Pokémon en la provincia de Qian, una sala que se asemeja a un centro de monitoreo de energía llena de actividad. Un gran mapa satelital de las montañas Quinling llenó la pantalla central, aunque el área estaba envuelta en una fuerte niebla, haciendo que solo el contorno general sea visible. De repente, la pantalla parpadeó con una alarma roja vívida. Todos en la habitación me llamaron la atención. Uno de los técnicos presionó rápidamente un botón en la consola ante ellos. Alerta de nivel de energía roja. Esto indicó la presencia de una batalla que involucra a Pokémon a nivel de campeón o superior. Tales encuentros podrían causar estragos en el ecosistema circundante. Si se deja sin control, la devastación podría conducir al colapso de toda una región. La alarma convocó al presidente de la Liga de la provincia de Qian, un hombre de mediana edad vestido con un elegante uniforme de plata. Su expresión se volvió grave mientras observaba la pantalla. La alerta roja cubrió un área aproximadamente del tamaño de un puño humano en el mapa. Para poner esto en perspectiva, las montañas Quinling eran vastas, e incluso esta área pequeña representaba una zona con un radio de varias docenas de kilómetros. Además, el área afectada todavía se estaba expandiendo. ¿Podría esto ser más que una batalla entre dos Pokémon a nivel de campeón? Mientras que la liga intentó grabar a todos los Pokémon de nivel de campeón salvaje. Tales esfuerzos fueron inherentemente incompletos, especialmente en regiones remotas y salvajes donde los costos de exploración eran exorbitantes. El presidente de la liga se preparó para enviar al entrenador de nivel de campeón más cercano para manejar la crisis. Sin embargo, antes de que pudiera dar la orden, una voz escalofriante resonó en la habitación. ¿Qué? Las luces comenzaron a parpadear erráticamente cuando la temperatura en la habitación se desplomó. A pesar del sofocante calor de agosto, un escalofrío corrió por las espinas de todos. En la puerta se encontraba una mujer mayor vestida elegante, que exudaba una presencia de otro mundo. Llevaba un vestido negro que se asemeja a una bata ceremonial. Su cara serena contrasta bruscamente con el espeluznante aura a su alrededor. Esta era Granny, el líder de gimnasio de tipo fantasma de élite de 4 niveles del gimnasio de mansión embrujado en la provincia de Qian. A su lado, flotó un Gengar travieso, su lengua carmesí lamió el aire juguetonamente mientras encuestaba la habitación. La caída de la temperatura claramente estaba haciendo. Suficiente. Gengar. Compórtate, Granny reprendió suavemente. Gengar se rió alegremente antes de retirarse a la sombra de la abuela. Gengar era una especie juguetona por naturaleza, e incluso como un Pokémon a nivel de campeón, ésta retuvo su racha traviesa. Aliviado de verla, el presidente de la liga la saludó respetuosamente. Granny, me temo que tendremos que molestarte de nuevo. Hace solo unos días,
los investigadores capturaron un raticato que había estado invadiendo asentamientos humanos. Tras la investigación, parece que las montañas Qinling se han vuelto cada vez más inestables últimamente. No hay problemas en absoluto. Dado que está dentro de mi jurisdicción, lo manejaré. Granny respondió calurosamente, asintiendo con la cabeza. Una voz masculina profunda intervino. Cuente conmigo también. Capítulo 169. La recuperación del árbol mundial. Fuera de la habitación, una llegada repentina interrumpió la conversación. Un hombre de mediana edad con cabello rojo ardiente, cubierto en una capa larga, caminando. Era Lance. Su peinado, generalmente bien arreglado, estaba en desorden, indicando claramente que se había apresurado a la gran altitud a la máxima velocidad. ¿Campeón Lance? El presidente de la liga y la abuela, el especialista de tipo fantasma de Elite 4, se sorprendieron momentáneamente. Lance, el dragón maestro. Este era el título que le dio cuando todavía era un líder de gimnasio especializado en Pokémon de tipo dragón. Aunque había transmitido su posición al actual líder de Dragon Gym, Takashi Ayase. Todavía viajaba con frecuencia por el mundo, explorando varios lugares misteriosos. Pero, ¿qué coincidencia fue que llegó hoy? Lance asintió, su expresión sombría. Sí, la situación es urgente. Dejemos de inmediato. Incluso él encontró esta situación bastante increíble. ¿Ese niño? Hikaru. En el momento en que recibió la noticia de que Hikaru había dejado a Kioto, prácticamente había volado por todo el país sin detenerse. Ahora, en solo unos días, ¿Hikaru había ido de Kioto hasta la región noreste de China? ¿Cuál fue este absurdo giro de los acontecimientos? Su Dragonite había informándole que Hikaru se había aventurado en Qinling y que su aura se había desvanecido de repente en medio de una reunión de Pokémon a nivel de campeón. Incluso Dragonite había perdido la noción de él. ¿Y ahora, la presencia de Hikaru había desaparecido por completo? Eso fue suficiente para poner a Lance en alerta máxima. Entonces, sin perder un segundo, se había apresurado lo más rápido posible. Ya veo, eso es muy tranquilizador, el campeón Lance. El presidente de la liga originalmente planeó reunir a algunos otros entrenadores a nivel de campeón, pero ahora que Lance estaba aquí, no había necesidad. Dentro del árbol del mundo. Habiendo evitado cuidadosamente a los 3 golems legendarios, Hikaru dejó escapar un suspiro silencioso de alivio. Si esos Pokémon lo habían notado, no habría tenido más remedio que correr por su vida. Mientras Hikaru continuaba siguiendo la guía de aura de Lucario más profundamente en el árbol, de repente vio otra flor de tiempo a lo largo del camino. Se resistió a la tentación de activarlo. Lo último que necesitaba era activar algo que alertara a esos Pokémon Titanic. Pronto, Hikaru finalmente llegó al corazón del árbol mundial. Esta cámara fue completamente construida a partir de cristal. Sin embargo, la luz emitida por los cristales no era el brillo verde puro habitual. En cambio, todo estaba envuelto en un tono rojo naranja enfermiza. La mera vista era inquietante. Justo cuando la Tías bajó suavemente a Hikaru al suelo, algo en su mente se agitó. Una voz telepática familiar resonó a través de su conciencia. Hikaru, ese pequeño Pokémon, se despertó. Era Gardevoir, quien había estado atendiendo a MEW dentro del espacio de entrenamiento. Hikaru no perdió el tiempo, inmediatamente convocó a Gardevoir y MEW a la intemperie. En el momento en que apareció parecía visiblemente drenado. Aunque ya no tenía los síntomas febriles de antes, su expresión todavía era letárgica. ¿Maullido? El Pokémon felino rosado parpadeó, todavía atontado. Por un momento, ni siquiera reconoció dónde estaba. Lo último que recordó que me fue, huyendo. Había perdido por completo su conexión con el árbol mundial. No podía sentir nada, solo una oscuridad interminable. ¿Pero ahora? ¿Ahora estaba aquí? Me giró la cabeza, escaneando su entorno. Luego, sus ojos aterrizaron en Hikaru. La realización golpeó al instante. Miau. En un instante, se lanzó directamente a los brazos de Hikaru, frotando su suave pelaje contra él. Se sintió tan familiar. Presencia cálida, una que había estado desaparecida por lo que se sintió como una eternidad. Hikaru se rió entre dientes, dando palmaditas en la pequeña cabeza de ¿Qué ocurre? Podía sentir olas de emoción cruda del pequeño Pokémon. La voz de tembló. Hikaru, pensé que nunca te volvería a ver. Me olfateó, agarrándolo con fuerza.
Si se hubiera quedado dormido nuevamente, podría haber sido por cientos o incluso miles de años. Eso significaba, no más historias, no más aventuras, no más Hikaru. Ejem. Hikaru, que había lidiado con múltiples Pokémon legendarios antes, ya había acumulado tolerancia a tales momentos emocionales. Estaba a punto de consolar a Me, pero antes de que pudiera, Me de repente se alejó de él. Su expresión se volvió seria. Hikaru, no, este no es el momento para esto. Tengo que encontrar la reliquia de la vida. Con eso, el árbol mundial puede recuperarse. Y si el árbol mundial mejora, puedo seguir escuchando tus historias. Con una nueva determinación, me intentó despegar hacia las profundidades de la cámara. Pero, apenas dio 2 pasos antes de que su cuerpo se tambalee y se balanceara. Casi se derrumbó. Gardevoir reaccionó inmediatamente, usando Psychic para atraparlo en el aire. Yo, ni siquiera puedo, ve a buscarlo. Me yacía en los brazos de Hikaru, completamente maltratados. Si no pudiera encontrar la reliquia de la vida, desaparecería de nuevo. ¿Y esta vez? Puede que no se despierte. Gardevoir. La tía y Gardevoir, que habían estado viendo la escena desarrollándose, no podían soportar ver a Me tan miserable. ¿Garde? Hikaru, deja de burlarse de él ya. Solo ayúdalo. Hikaru. La tía suplicó suavemente. Ver a un legendario Pokémon luciendo tan frágil y desconsolado. Era simplemente demasiado. ¿Está bien? Muy bien, todos ustedes me están ganando ahora, ¿eh? Hikaru sonrió, sacudiendo la cabeza con diversión. Luego, su mirada se movió hacia la formación de cristal masiva en el centro de la cámara. Un imponente corazón de cristal pulsado lentamente, encerrado en innumerables pilares de cristal similares a la vena. El núcleo del árbol mundial. El corazón del árbol del mundo. Un ruido repentino que vino por detrás. Hikaru giró la cabeza, tensando para una pelea. Eran los 3 golems legendarios, Regirock, Regise y Registeel. Sin embargo, esta vez, simplemente miraron a Me, luego se volvieron silenciosamente y se alejaron. Habían reconocido su presencia. En la mano de Hikaru, un pequeño vial se materializó. Esencia de la vida, energía de la vida de Cerneas. Los ojos de Me se abrieron. ¿Maullido? Había reconocido instantáneamente lo que Hikaru estaba sosteniendo. Esencia de la vida de Cerneas. La energía sagrada de la vida Pokémon en sí. Hikaru notó que la expresión de Me cambió y levantó una ceja. ¿Lo reconoces? La cola de Me se agitó emocionada. Miró el vial. Ojos llenos de anticipación. No exactamente, pero, puedo transformarme en Cerneas. Maullar. Flunkin ansiosamente frente a Hikaru. Si vierte eso en el núcleo y usa solo un pequeño aura, el árbol mundial se recuperará por completo. Hikaru sonrió. Pero en lugar de entregarlo, arrebató el vial. Me se congeló. Espera, aguanta, Me. Si conoces a Cerneas, entonces también sabes cuán preciosa es esta cosa. Hikaru sonrió. La esencia de la vida le había costado 10.000 puntos. De ninguna manera lo estaba renunciando gratis. Este pequeño bribón definitivamente tenía algunas cosas buenas. Capítulo 170. El Serperior gravemente herido. Incluso si no obtuvo ningún artículo valioso, Hikaru estaba decidido a utilizar el rasgo de conversión de alegría para recuperar algunos puntos del sistema de Me. En otras palabras, si Me quería escuchar sus historias en el futuro, primero tuvo que ingresar a su pelota de Pokéye. No sería una captura completa. Pero mientras entró en la pelota, los rasgos del sistema de Hikaru entrarían en vigencia. Me inclinó la cabeza en confusión, luego dudó antes de murmurar tímidamente. ¿Pero me tiene que proteger el árbol mundial? No puedo ir a aventuras con Hikaru. Dices eso, pero sigues escabulléndose afuera. Hikaru se rió entre dientes, divertido por la expresión culpable del pequeño felino. El tiempo que las flores que había encontrado antes habían mostrado batallas más allá del árbol mundial. En esas batallas, no había señales de Me en absoluto. Meob, Maul. Me bajó la cabeza, demasiado avergonzado para responder. Era cierto. Se suponía que debía quedarse y proteger el árbol mundial. Pero quedarse aquí todo el tiempo era, demasiado aburrido. Muy bien, no te burlaré más. Pero si quieres escuchar mis historias en el futuro, primero debes ingresar a esto. No te preocupes,
no te obligaré a quedarte adentro. Mientras hablaba, Hikaru sacó una pelota Pokéye comprada en el sistema y la colocó frente a mí. Eso no funcionará en mí. Me respondió suavemente. Había sido curioso sobre las bolas de Pokéye humanas antes e incluso había intentado entrar en una. Pero el resultado siempre fue el mismo. La pelota de Pokéye se rompería inmediatamente. Eso está bien. Solo entra por un segundo. Hikaru sonrió tranquilizadoramente. Ah, ok. No se negó. Tocó suavemente la bola Pokéye con sus pequeñas patas. Si tuviera una opción, me preferiría ser como la tías. Siempre al lado de Hikaru, viajar por el mundo y escuchar sus historias todos los días. Pero sabía. Ese fue solo una ilusión. Un haz rojo parpadeó. Me fue arrastrado a la pelota de Pokéye. Sin embargo, tal como se esperaba, grieta. La pelota de Pokéye no pudo resistir el nivel de energía de Me y se hizo añicos de inmediato. Me reapareció con una expresión exasperada. Te dije que no funcionaría. Está bien. Esto es suficiente. Hikaru sonrió. Ya lo había confirmado. El nombre de Me se había agregado a conversión de alegría. Luego palmeó la cabeza de Me y sacó la esencia de la vida de Cerneas. Lucario, estoy contando contigo. La esencia de la vida debía ser infundida con energía aura. Eso era lo que su rasgo de visión había revelado. En el centro de la cámara de cristal masiva, una flor de tiempo marchita estaba creciendo en la base del núcleo del árbol mundial. Lucario. Lucario asintió firmemente. Abrió el vial, liberando un aumento de energía vital vibrante en el aire. Gardevoir, guía la esencia de la vida a la cima del cristal. Lucario, una vez que está infundido, usa tu aura para ayudarlo a absorber correctamente. Gardevoir inmediatamente usó psíquico para levantar cuidadosamente la esencia de la vida brillante, vertiéndolo sobre el punto más alto del cristal masivo. Lucario. Lucario cerró los ojos y se centró. Reunió su energía aura. Y también Hikaru. Un brillante aura azul irradiaba a ambos, fusionándose y fluyendo hacia el núcleo del árbol mundial. La esencia de la vida brillaba con los tonos etéreos, ya que fue absorbido por el cristal. Como la tinta que se extiende en el agua, el resplandor naranja enfermo que una vez cubrió los cristales comenzó a desvanecerse, reemplazado por una luz verde suave y pura. Cuanto más profunda es la esencia de la vida en el núcleo, cuanto más brillante se volvió el árbol mundial. Fuera del árbol del mundo, muy por encima de las copas de los árboles, la salamencia rugió en triunfo. Acababa de aplastar a todos los Pokémon que se atrevieron a interponerse en su camino. Roar. A continuación, el campo de batalla estaba en ruinas. El Serperior una vez elegante yacía maltratados, sus orgullosas escamas se giran y su cola en forma de hoja en pedazos. La pareja de Nidoking y Nidoqueen se lesionó fuertemente. Su armadura rocosa se rompió. En cuanto a los cambios, había perdido por completo la conciencia. Un segundo hiperrayo de oro naranja comenzó a reunirse en la boca de Salamence. Y esta vez, su objetivo era Serperior. Esa maldita serpiente había sido la espina más grande de su lado. Se había resistido a la Salamencia más tiempo. Se había negado a retroceder. Ahora, Salamence lo iba a borrar por completo. A medida que el Jaipe Beam cargaba, los ojos de Serperior ardieron de desafío. Incluso en su estado roto, se negó a rendirse. Invocando el último de su energía, enloqueció su cuerpo y desató una violenta tormenta de hojas afiladas. Hierba tormenta de hojas hierba. El viento aulló como innumerables esmeraldas. Las hojas verdes se dispararon hacia adelante como cuchillas giratorias. Alimentado por el contrario, la habilidad de firma de Serperior. Cada vez que usaba tormenta de hoja, su poder aumentó en lugar de disminuir. Esta vez, el ataque estaba en su máxima fuerza. Los dos ataques chocaron. Hierba tormenta de hojas VS Jaipe Beam símbolo de choque. Por un breve momento, la guerra energética fue igualada. Un Serperior en el nivel 70. Empujando hacia atrás el hiperrayo de un Salamence, era inaudito. Pero finalmente, la energía de Serperior disminuyó. Ya había usado demasiadas tormentas de hojas. Sus reservas fueron drenadas. Y luego, ¡boom! El hiperrayo rompió la tormenta de la hoja y se estrelló contra el cuerpo de Serperior.
Se dejó un cráter de 100 metros de largo a raíz de la explosión. La fuerza borró árboles, talló gasches profundos en la tierra y dejó Serperior yacía inmóvil en los escombros. Roar. Salamense dejó escapar otro aullido victorioso. Luego, giró su mirada hacia el árbol mundial. Había perdido suficiente tiempo. Ahora, era hora de tomar lo que le pertenecía. Por encima del campo de batalla, una nueva presencia descendió del cielo. Una presión tan abrumadora que incluso la salamencia vaciló por un segundo. Símbolo de choque voz. Símbolo de choque. Una sombra masiva se levantó por encima. Una voz profunda y dominante resonó en el cielo. Una salamencia. Un Nidoking. Un cambiante. ¿Y un Serperior casi muerto? Sentado sobre un majestuoso dragonite, Lance escaneó el campo de batalla con ojos afilados y de halcón. Sus cejas se fruncieron. Sin signo de Hikaru o Latias. Parece que la batalla ya ha terminado. El presidente de la liga a su lado suspiró por la devastación. Incluso para el bosque Quinling. Este tipo de destrucción llevará años sanar. Luego, los ojos del presidente de la liga se abrieron. Espera, esa salamencia, ¿está en la cima del nivel de Elite Four? La expresión de Lance se oscureció. Sí. Este va a ser un problema. Se volvió hacia la salamencia. Y desató su propia presencia. Una oleada de puro aura de dragón se estrelló como una ola de mareas. Directamente sobre la salamencia. El dragón de piel azul se puso rígido. Podría sentirlo. El poder del dragón maestro. Y más aterrador. El dragonite de Lance era aún más fuerte que él mismo. ¿Por qué causaste toda esta destrucción? La voz de Lance estaba fría. Respóndame. Salamense no respondió. O más bien, rugió mientras disparaba otro hiper recto directamente hacia ellos. Esta vez, se negó a perder. Continuará.